Bueno, bienvenidos a todos, hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios por su fidelidad a asistir, hermanos, y a tomar la importancia a la palabra del Señor aún entre semana. La iglesia primitiva se congregaba todos los días, hermanos, y no cesaban de enseñar ni predicar a Jesucristo. Y aunque es bueno tener tiempos familiares y tener tiempos de descanso, hermanos, siempre también será bueno estar delante del Señor, adorándole, hermanos, entre semana. Salmo 90, hermanos, estamos empezando una pequeña serie del libro de Salmos, no vamos a verlos todos, obviamente. La semana pasada vimos el primer salmo del libro número 1, Salmo 1. Hoy vamos a ver el primer salmo del libro número 4, que es el Salmo 90, y quien menciona que es el salmo cronológicamente más antiguo. Salmo 90, dice la palabra del Señor, sígame por favor ahí usted con su vista. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según en que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que tomaron el tiempo, la disposición, sobre todo su corazón, Señor, para poder estar en este lugar. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos reflexionar en ella y podamos ser diligentes con algo que no nos pertenece, como es nuestra vida. Señor, te damos gracias por los hermosos y bellos años que nos has hecho pasar en tus caminos. Te damos gracias por aquellos que ya no están con nosotros, porque dejaron una huella y un legado en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por el cielo, porque esa es la razón de vivir ahora. Una esperanza, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos. Gracias te damos por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El tema, hermanos, que vamos a estar estudiando en esta tarde es la brevedad de la vida. Ese es el tema central de este salmo. Y es interesante, hermanos, que este salmo fue escrito, hermanos, por Moisés. Moisés es el escritor del Salmos 90, por eso decimos que es el salmo más antiguo, porque probablemente, según algunos estudiosos, dicen que Moisés escribió este salmo durante su tiempo cuando salieron de Egipto e iban caminando rumbo a la tierra prometida. Si esto es cierto y este salmo se escribió en ese periodo, podemos encontrar algunas cosas interesantes de este salmo. Porque Moisés no está narrando la brevedad de la vida del hombre como una forma poética, o no estaba Moisés sentado arriba de una roca, un peldaño, pensando acerca de cómo nuestra vida es corta. Lo que Moisés estaba presenciando, hermanos, y esto es cierto, es que Moisés estaba viendo hombre por hombre, caer en el desierto en las manos de Dios. Usted recuerda, Dios los había sacado de Egipto y bueno, aunque en nuestra serie de Éxodo no hemos llegado ahí todavía, veremos a más detalle.
Sin embargo, hermanos, por lo que en este salmo menciona, ellos salieron de Egipto y estuvieron por 40 años dando vueltas en el desierto. Pero esos 40 años, hermanos, no fueron 40 años sencillos ni fáciles. Fueron 40 años difíciles, sobre todo fueron 40 años donde generaciones, una generación completa que había salido de la tierra de Egipto, estaban cayendo en el desierto uno por uno. Y no estaban cayendo, hermanos, en el desierto porque su vida fuera frágil solamente, sino que estaban cayendo porque la ira de Dios se había encendido contra ellos. A lo largo de las narraciones de Éxodo y en las narraciones de Números, nosotros vamos a ver que estos hombres estaban cayendo en las manos de Dios por su rebeldía propia. El Salmo 106 y 107 nos habla, el salmista también nos narra cómo es que estos israelitas, Dios los perdonaba, Dios los bendecía, Dios les daba maná, les dio agua, les proveyó comida, carne, aun cuando ellos la pidieron de una manera equivocada, pero ellos se rebelaban contra Dios una y otra vez. Por eso vemos en el versículo número 7, note lo que dice Moisés: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Es decir, nuestros pecados son la causa por la cual estamos cayendo delante de ti. Son nuestros pecados la razón por la cual nosotros estamos cayendo delante de tu ira. Es tu justicia la que nos está haciendo caer. Y lo que Moisés, hermanos, está haciéndonos notar aquí es que la vida del hombre no depende de nosotros mismos. La vida del hombre depende de Dios, hermanos. Es Dios quien tiene el poder de dar vida y es Dios quien tiene el poder de quitarla. Pero durante el desarrollo de este salmo, Moisés reflexiona al mismo tiempo cómo Dios en su poder, Él es soberano y eterno. Dios no ha dejado de ser Dios, Dios sigue por generaciones, mientras que el hombre lamentablemente solamente tiene un poco de tiempo en esta tierra. Y eso es lo que Moisés reflexiona en este salmo. Es como Moisés ver toda esa escena, ese recordatorio y decir qué frágiles somos, qué pequeña es nuestra vida, qué corto es el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra. Y mis hermanos, al ser la vida y el tiempo corto, no tenemos, hermanos, ahora sí valga la redundancia, no tenemos el suficiente tiempo para estarlo perdiendo. Cada minuto cuenta para nosotros. La Biblia nos describe en un promedio de vida. Versículo 10 dice que la edad entre promedio es 70 años y en los más robustos, en los más, digamos, saludables, son 80 años el promedio de vida. Entonces, hermanos, la realidad es que 70, 80 años de vida es un tiempo relativamente corto. Y no olvidemos que la vida del hombre fue acortada por Dios mismo por causa del mismo pecado del hombre. Adán vivió 900 años, Matusalén, pero a causa del pecado del hombre vemos en Génesis que Dios les había recortado la edad a 120 años y ahora Moisés nos dice que el promedio de vida son entre 70 y 80. Y hermanos amados, si alguien llega aquí a 70, 80, bendecido ha sido, hermanos. Bendecido ha sido. Y si alguien ha sobrepasado los 80, gloria a Dios, hermanos, porque alguien haya vivido 90 o 100 años. Mi bisabuela vivió 108 años, me parece. 108 años, mi abuelita Nachita. Y Dios se la llevó. Y bueno, hermanos, gracias a Dios por una vida longeva. Ahora, en lo personal, a mí no me gustaría vivir 100 años. No me gustaría vivir 100 años, pero cada quien. Hay un autor que escribió el siguiente poema, hermanos, hablando de la brevedad de la vida. Escuche, dice: la brevedad es leona hambrienta y al acecho. Si el corazón dejas expuesto, cuando quieres recobrarlo lo ha deshecho. Depredadora inocente, la brevedad no amaga rencor ni alberga arbitrio. En sus fauces trasciende nuestro ser y sacia su voracidad sin signo. La brevedad se agazapa, nos persigue sin azar, con hastío nos obliga a regresar, desandando todo el trecho que anduvimos, buscando al amigo que se fue, al ser amado al que perdimos,
a esa cándida primula marchita que expulsamos sin piedad de algún bolsillo. Aquí desaparecen los indicativos, no viene nadie, no queda nadie, todos se fueron, la vida se rompe. ¿Qué creías? Cruzamos la mano y el cariño ahora y este instante de estar vivos. Sin embargo, sin duda alguna, hermanos, la vida es relativamente corta. Nadie de nosotros puede saber cuánto tiempo tendrá de vida. Nadie de nosotros tiene la más mínima idea de cuánto tiempo va a vivir en esta tierra. Nadie de nosotros tiene la vida garantizada o la vida comprada. Y es por eso, hermanos, que el salmista, en este caso Moisés, nos deja ver, hermanos, o nos deja reflexionar acerca de la importancia que nosotros debemos de ponerle a nuestra vida, no en el sentido egoísta de mirar por nosotros mismos, sino en el aspecto, hermanos, de que vivamos la vida sabiamente. Eso es lo que dice el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La vida se debe de vivir sabiamente. Y cuando Moisés nos habla de sabiduría, no habla, hermanos, acerca de invertir en buenos negocios, porque su enfoque no es ese. Su enfoque no es vivir sabiamente, sabiendo guardar o almacenar riquezas para la vida futura. No habla de planeación, no habla de metas, proyectos o propósitos. Cuando Moisés habla de vivir la vida con sabiduría, se refiere en el contexto a una vida que sea temerosa de Dios, hermanos. Eso es vivir una vida en sabiduría, una vida temerosa de Dios, una vida conscientes de la presencia de Dios, una vida conscientes de lo que Dios viene a hacer en nosotros y viene a hacer para nosotros durante nuestra estancia en esta tierra. Así que Moisés, hermanos, divide este salmo en dos partes. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la eternidad de Dios. Porque Moisés empieza, hermanos, su salmo del versículo 1 al 3, versículo 1 al 4, perdón, hablándonos acerca de la eternidad de Dios. Qué diferencia tan grande entre Dios y sus criaturas. Qué diferencia entre creador y criatura. Mientras el hombre su vida se le termina, Dios sigue existiendo, Dios sigue siendo eterno, Dios sigue siendo el mismo. Miren lo que dice, hermanos, versículo 1 al 4. Sígame, por favor. Dice ahí: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, nota eso, hermanos, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Esto en una traducción viviente lo que quiere decir es que Dios vuelve al hombre al polvo y lo vuelve a tomar del polvo mismo. Versículo 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Hay un amplio contenido teológico en estos 4 versículos, hermanos. Y primeramente, el Moisés nos muestra, hermanos, que Dios es un ser eterno. Dios no necesita ser creado, no fue creado por alguien. Y Dios no tiene un límite de tiempo. A diferencia del hombre, la vida de Dios no es breve, la vida de Dios es eterna. Dios es más allá del tiempo. Él no es afectado por el tiempo. Él no es constreñido por el tiempo. Lo que fue ayer o lo que será mañana para nosotros, para Dios no existe absolutamente ninguna diferencia. Wayne Grudem dice: Dios no tiene principio, no tiene fin, no tiene sucesión de momentos en su propio ser. Él ve todo con la misma lucidez y ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo del hombre. A pesar de Dios ser trascendente, a pesar de Dios no estar sujeto al tiempo, interactúa con su creación dentro de nuestros tiempos. Y lo que para ti y para mí pudiera parecer tardado, lo que para ti y para mí pudiera parecer longevo, una espera larga, para Dios es como si hubieran pasado unos cuantos segundos en su vida.
Quizá nosotros ahorita por nuestra mente finita no logramos comprender lo que significa eso, pero para Dios no existe el tiempo en que tuvo que esperar. Ay, me tendré que esperar 2000 años para que esto suceda. No, hermano, para Dios es como si hubieran pasado unos microsegundos. Sucesos inmediatos, rápidos. Lo que para nosotros es tardado, demorado, para Dios, hermanos, es inmediato. Pero Dios no opera en nuestro tiempo, a nuestro tiempo, sino Él opera conforme al designio de su voluntad y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por ejemplo, la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, no está sujeto al tiempo de Dios. No es decir, Dios, ya me tardé en que el Señor venga, ya lo voy a enviar porque ya me han esperado por miles de años, me ha esperado mi pueblo. No, Dios actúa en base a su voluntad y su propósito. Cuando Cristo venga es porque es el momento en el que Dios dijo, este es el tiempo en el que yo voy a establecer un juicio contra la humanidad. Este es el tiempo en el que recogeré a mi pueblo escogido. Aunque para Israel pasaron 450 años de esclavitud, para Dios no pasó un segundo. Y eso es lo que nosotros debemos entender a la hora de buscar la voluntad de Dios, que Dios no tiene tiempo en su haber, que Dios opera en base a su perfecta y preciosa voluntad. No es a la hora que tú y yo queramos, al momento que Dios decida hacerlo. Ahora, al ser Dios creador del tiempo, obviamente el tiempo no le afecta a Él, sin embargo se involucra en el tiempo para tener una relación cercana con nosotros. Y esto es, hermanos, lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Dios le prometió a Abraham un descendiente que vendría de sus lomos, un descendiente, una semiente por la cual todas las familias de la tierra serían salvas. Y ese tiempo no se cumplió hasta miles de años después con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el tiempo, mientras esa promesa llegaba, en los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, todo se estaba orquestando conforme a su soberana voluntad para que ese día llegara en el momento que Él lo había precisado. La Biblia nos dice en Lucas que fue en el cumplimiento de su tiempo y de su voluntad. En Génesis 21:33 se le describe a Dios como el Olam, esto es el eterno. Y Moisés hace una reflexión de esta eternidad de Dios. En primer lugar dice que Dios ha sido refugio por generaciones. La palabra refugio, hermanos, significa morada de habitación, un lugar seguro, un lugar donde puedes tener protección, un lugar donde puedes esconderte, donde puedes estar oculto, ya sea de las inclemencias y el clima, de un animal salvaje o de un enemigo más acérrimo. Y el salmista Moisés describe al Señor como un refugio, como un lugar donde su pueblo puede acudir en el momento que su pueblo quiera. Y esto es hermoso, hermanos. Dice que Él ha sido un refugio de generación en generación. El mismo refugio que Dios fue para los israelitas es el mismo refugio que lo es para nosotros en el tiempo presente. Hermanos amados, Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no ha dejado de darnos su cuidado. Dios no ha dejado de dar bendiciones. Todo aquel que le invoca le va a conocer. Dios está presente a cada generación. Y qué precioso es saber, hermanos, que aún nuestros hijos, nuestros nietos o tataranietos, si Dios nos da la licencia de poder conocerlos y ellos conocen a Cristo, el Señor será un refugio también para ellos. Josué tenía que saber esto. Cuando Moisés había partido, Dios le dijo: así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Así como estuve con David tu padre, así estaré también con ustedes, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Dios sigue siendo esa roca firme en la cual nosotros podemos descansar. De generación, Salmo 119:90, de generación en generación es tu fidelidad, y tú afirmaste la tierra y por ella subsiste. Lamentaciones 5:19 nos dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación
en generación, hermanos. Interesante es que al ser Dios eterno, su reinado es perpetuo. El reinado del Señor no termina. Él sigue y seguirá estando en el trono por los siglos de los siglos. No hay un momento en el cual este reinado termine. No es un sexenio, no es un periodo de 4 años, es un periodo sempiterno, eterno, completo, infinito. No se acabará el reinado de nuestro amado Salvador. Pero esa eternidad también nos deja ver, hermano, no solo que Él es un refugio para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros futuros descendientes, sino que al mismo tiempo, hermanos, Dios no pierde de vista a sus hijos ni a su pueblo. Dios todo lo sigue viendo con la misma lucidez. ¿Cuántos de nosotros batallamos con la memoria? Sinceramente, yo batallo con la memoria. Se me olvidan las cosas. A usted se le olvidan las cosas y luego ya empezamos a entrar en una edad en la que empezamos a perder habilidades cognitivas. Ya no aprendemos igual que cuando aprendíamos antes. De hecho hay un dicho, no sé quién lo inventaría, ese refrán que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. Porque entre más pasen los años es difícil poder desarrollar habilidades nuevas. Ya nuestros huesos ya no dan lo mismo que daban antes. Ya no soportamos muchas veces el desvelo como antes. Nos podíamos desvelar hasta las 5 o 6 de la mañana, nos dormíamos un par de horas y en la mañana andábamos frescos. Ahora si te desvelas a las 10:30 de la noche, se está durmiendo la persona, no aguanta. A las 10:30 de la noche le ve la cabeza, está todo el día afectado, ya perdió el oído, ya están sordos. Empiezan a encorvarse, empiezan las arrugas a verse, empieza a perderse el vigor. Pero hermano, ¿sabe qué es lo hermoso de Dios? Que Dios no pierde su vigor, Dios no pierde su oído. A Dios no se le olvidan nuestras peticiones. Nuestras peticiones, nuestras plegarias están delante de Él como si se las hubieras dicho hace un par de horas atrás. Note lo que dice el texto. Dice ahí el versículo número 4, 1000 años delante de tus ojos, vea esto, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. ¿Usted se acuerda del día de ayer? Todavía a lo mejor se acuerda de muchas cosas del día de ayer. A lo mejor perfectamente no todo, pero tienes muy fresco el día de ayer. Pero si yo te preguntara, descríbeme qué estabas haciendo el 4 de diciembre de hace 30 años. Bueno, yo no me voy a acordar porque yo tenía días de nacido todavía. Sí, hermanos, hace 30 años yo tenía 4 días de nacido, 3 días de nacido. Yo no me acuerdo qué hice. Me preguntan, ¿y cómo era el kinder? No sé. Me preguntó Iker, ¿cómo es el kinder? Le digo, hijo, no sé. Oye, ¿a qué jugabas en el kinder? No me acuerdo a qué jugaba en el kinder. Tengo recuerdos muy vagos del kinder. Yo nomás recuerdo que le pegué a un niño porque no me quería dar una paleta, es lo que me acuerdo. Y me acuerdo de lo que me conviene también. Pero no me acuerdo. Pero lo que pasó ayer, puedo recordar mucho de lo que pasó ayer. Bueno, dice el salmista, 1000 años para Dios es como si lo hubiera vivido apenas ayer. Para Dios todo está fresco, todo está presente. Hermanos, Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios nunca se olvidó de Israel. Para Israel fueron 450 años de espera, para Dios no fueron 450 años de espera. Para Dios es como si hubiera hablado apenas ayer con Abraham y al día siguiente cumplió su promesa. Así que nosotros, hermanos, debemos de entender que Dios no va a obrar de la manera en la que nosotros queremos que Dios obre, sino que va a ser siempre conforme a su voluntad, conforme a su tiempo y a su momento. Y Dios, hermanos, todo lo que hace es perfecto. Así que no se desespere, pero es que pastor, falta mucho tiempo para que eso suceda. El tiempo que sea necesario. ¿Quién iba a pensar que Sara tendría un hijo en su vejez? ¿Quién iba a pensar que Elizabeth y María sobre todo Elizabeth tendría un hijo en su vejez? Ana, una mujer estéril. ¿Quién iba a pensar que estas mujeres tendrían un alumbramiento? Pero Dios tenía un plan con Isaac, un plan con Samuel, un plan con Juan el Bautista. Y Dios tiene un plan en nuestras vidas. Lo que nosotros vemos largo, Dios lo tiene claramente presente. Dios tiene un plan en lo que va a hacer. Nunca olvide eso, mi amado hermano. Ahora, después de ver esto, hermanos, y después de Moisés mostrarnos un poquito acerca de la eternidad de Dios,
Ahora Moisés pasa a enseñarnos la brevedad de la vida. Sígame por favor, versículo número 5. Aquí habla del ser humano. Dice el verso 5: nos arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Vea lo que dice el 9, hermanos. Porque todos nuestros días, ¿qué pasan, hermanos? Declinan a causa de tu ira. Note que ellos estaban sufriendo el juicio de Dios. Ahora, hermanos, la realidad es que si el ser humano muere, la razón principal de que el ser humano muere es por causa del mismo pecado que entró en el huerto del Edén. Pero escúcheme, no quiere decir que todas las personas que mueren mueren porque han pecado gravemente. ¿Y por qué murió ese pastor a los 35 años? De seguro andaba haciendo algo malo. ¿Y por qué ese hermano murió a los 50 tan joven? De seguro ese hermano tenía cosas en su vida y Dios se las cobró. No, hermanos, la muerte, aún en la muerte prematura o la muerte breve o inmediata, no quiere decir que son castigos de Dios del pecado. Es un proceso natural que todos vamos a tener que atravesar. Es un proceso natural. Todos vamos a pasar por ahí si Cristo no viene pronto. Todos un día vamos a estar enterrados 3 metros bajo tierra si Cristo no viene pronto. Todos nosotros vamos a fallecer de alguna manera, sea por una enfermedad, sea por un accidente automovilístico, o sea la muerte que yo creo que todos nosotros queremos, dormidos en la cama y no despertar, la famosa muerte silenciosa. De algún momento, en algún periodo de tu vida, hermanos, todos vamos a tener que pasar por ahí. La muerte no quiere decir que Dios te quitó la vida porque estés pecando, ahora dependiendo de qué estaba pasando en el contexto. Claro que si había un joven en una mala amistad, en una relación que no debía de estar y estaba en el lugar equivocado, muchos de ellos será la consecuencia de un pecado. Pero hermanos, todos nosotros vamos a pasar por la muerte, sea con los mejores médicos, sea con el dinero o el seguro más grande que tengas. Así tengas el seguro de gastos médicos en todos los hospitales grandes de la ciudad, tarde o temprano, cuando Dios decida, su vida se va a terminar. No te afanes en eso, hermanos. Ahora, no digo que esté mal que usted quiera tener un seguro médico. Qué bueno que lo tenga. Gloria a Dios si lo tienes. Pero quiero que sepas que con todo y seguros médicos, tratamientos y estudios, nuestra vida terminará pronto. Pero aquí Moisés está viendo a la gente morir por la ira de Dios. Aquí sí está viendo la rebeldía de Israel castigada. Y Dios precisamente le dijo a esta generación: no heredarán la tierra prometida, sino que una generación nueva entrará. Y aún a pesar de que esta generación no vio la tierra prometida, Dios fue refugio para otra generación, para los hijos de ellos. Y mira, hermanos, a pesar de nuestros pecados, la misericordia de Dios sigue siendo maravillosamente, porque Dios en verdad no nos paga conforme a lo que nuestra iniquidad merece. Siempre hay destellos de su misericordia. Y esta generación entró, pero esta otra quedó postrada en el desierto. Y Moisés está viendo eso y dice: nuestros días caen por causa de tu ira. Vea lo que dice Moisés: acabamos nuestros años como un pensamiento. Todos nosotros hemos tenido pensamientos diferentes. Algún pensamiento, un negocio, una idea, y esa idea así como viene, así se disipa, se olvida esa idea. Dice Moisés: bueno, nuestra vida es como un pensamiento. En este momento me viene a la mente y mañana se disipa. Somos como una planta que crece hoy por ser invierno, por ser primavera, por ser verano, y en el invierno se termina marchitando o a los pocos días se termina quemando por causa del fuerte sol y la ausencia de agua. Hermanos, nuestra vida es completamente breve. Y yo quiero preguntarle a usted, mis hermanos, en ese pensamiento de la brevedad de su vida, ¿usted está satisfecho con lo que ha hecho hasta este día, con la vida que Dios le ha dado? ¿Está satisfecho con lo que ha sido a lo largo de estos años? ¿Con lo que has hecho para el Señor? ¿Estás satisfecho con lo que tú has invertido, a lo que le has dedicado tu vida? ¿Te ha traído
bendición? ¿Ha sido algo que has disfrutado o estos años para ti han sido un calvario? Porque mira, hermanos, hay muchas personas que vivir es un calvario. Conozco personas que se quejan de todo reniegan, de todo se fastidian, de todo están hartos, de todo el mundo están hartos. Y hermanos, cuando están ya en un lecho de muerte, cuando están en una cama, cuando están postrados con una enfermedad, una sonda pegada a su cuerpo, o cuando están en un estado, hermanos, en el que ya no pueden caminar o disfrutar, empiezan a querer la vida que no aprovecharon cuando tenían oportunidad. Pregunta, ¿estás aprovechando las oportunidades que tienes mientras tienes vida? ¿Qué hemos hecho con la vida que Dios nos ha dado? Ahora viene la pregunta todavía un poco más fuerte. ¿Qué hemos hecho para la gloria de Dios con la vida que Dios nos ha dado? Porque el cristiano para eso existe, para la gloria de Dios, hermanos queridos. Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no para nuestros placeres o satisfacciones personales. Nuestra vida no tiene como propósito llenar los vacíos de la infancia, llenar todas las carencias que tuvimos de niños. Si nuestra vida tiene propósito de glorificar a Dios con nuestros propios cuerpos, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hemos hecho con la vida que Dios por su gracia y su sangre compró? No te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Dios, hermanos. Tu vida es de Dios. El asunto es que no estamos viviendo nuestra vida con sabiduría. Estamos malgastando nuestra vida. Y déjeme ponerle un ejemplo para que entienda a lo que me refiero con malgastar la vida. Muchos de ustedes recibieron este mes o van a recibir ahorros o aguinaldos. Mira, hermano, ya deja de quejarte por lo que te dieron. Es que no es lo que yo merezco. Dale gracias a Dios porque lo que tienes es mucho más de lo que otros tienen. Porque otros no reciben lo que tú recibiste. Y los que no recibimos aguinaldo porque trabajamos por nuestra cuenta, Dios es nuestro aguinaldo, hermano. Porque Él provee, porque Él nunca nos ha dejado. Pero ponte a pensar en esto. Una persona que tiene una gran cantidad de dinero. Yo quiero preguntarle a todos ustedes, hermanos, escuchen. Todos ustedes que han recibido ese dinero. Y quiero usar esto para ilustrarles a lo que me refiero con malgastar la vida. ¿Qué ha hecho con ese dinero usted? ¿En qué lo ha usado ese dinero usted? Hay muchas personas, hermanos, que tienen serios problemas financieros porque no tienen una buena administración en su casa. Y cuando reciben para poder salir de todas esas deudas, lo malgastan comprando cosas que son innecesarias. Y su deuda sigue aumentando. Malgastan ese dinero y dices, bueno, tenía en mis manos la capacidad de salir de estas deudas, pero decidimos gastar ese dinero en cosas que realmente no eran necesarias. Hermanos amados, aunque comer algo sabroso, comer algo rico es bueno para nuestro cuerpo o es agradable a nuestro placer, a final de cuentas, hermanos, es algo que es pasajero nada más. Dijo Cristo, es algo que entra en el cuerpo y sale a la letrina al día siguiente. No tiene un valor, no tiene un provecho mayor, como si lo invirtiéramos en el pago de una deuda. Bueno, así es lo mismo con la vida. La gastamos en placeres, la gastamos en el trabajo, la gastamos en andar de aquí para allá, pero en lo que deberíamos de invertirla, que es en lo que Dios mañana nos va a pedir cuentas, no lo estamos gastando en lo correcto, la hemos malgastado. Y entonces vamos a llegar como un hombre llamado Hugo cuando le cortaron una pierna. Hugo llegó a la iglesia hace un par de años, un hombre sano y joven. Ese muchacho se dedicaba a hacer club bíblicos para los niños. Se vestía de payaso y salía a las calles a juntar niños de club para traerlos a la iglesia. Una tarde Hugo empezó a dejar de asistir a la iglesia y su ausencia fue más recurrente. Hasta el grado en el que llegó a la noticia de la iglesia que Hugo estaba en el mundo, viviendo su vida en el mundo, malgastando su juventud en el mundo.
hasta que un accidente llegó a la vida de Hugo que terminó cortándole una pierna. Y en muletas, con una incapacidad en su cuerpo ya, ahora con una dependencia de alguien más, Hugo llegó a decirle a los jóvenes: usen su vida para la gloria de Dios, porque el tiempo no perdona, porque yo quisiera tener mis dos piernas para poder disfrutar de vivir y de servir al Señor. Y la pregunta que surgió en la mente de muchos de nosotros es: ¿y por qué no pensó eso cuando tenía sus dos piernas? ¿Por qué pensar, hermanos, en lo que podemos hacer para Dios hasta que ya nuestros cuerpos o nuestra vida ya no da para eso? ¿Por qué no ser preventivos en lugar de ser correctivos, hermanos? ¿Por qué no meditar ahorita en lo que hoy tengo? Mira, hermano, yo siempre le digo esto a mi esposa y es una verdad. Ya no puedes, lamentarte, sentarte a llorar por lo que ya no hiciste en el pasado. Ya no tiene ningún provecho, porque ya no puedes regresar el tiempo para corregir lo que ya dejaste atrás. Ahora está en lo que te queda hoy y lo que Dios te pueda permitir en un mañana, si es que hay un mañana para ti. Nos la pasamos malgastando nuestras vidas. Nos la pasamos pensando que no es como, mira, hermanos, vivimos la vida como si te hubiéramos garantizado el mañana. Incluso hasta decimos: mañana te veo, mañana compramos, mañana hacemos, mañana vamos, mañana abrimos, mañana ejecutamos el negocio, mañana nos ponemos de acuerdo, mañana voy a hacer esto y esto y esto, mañana iré a la iglesia, mañana voy a servir al Señor. Y dice el Señor: cuando no sabes lo que será para ti el día de mañana. Santiago dice, en lo cual ustedes deberían de decir: si Dios quiere. Y muchos de nosotros hemos usado el "si Dios quiere" como decirle a una persona: Dios te bendiga. Una frase común. Un léxico distintivo del cristiano: Dios te bendiga. Pero, hermanos, el "si Dios quiere" no es solamente una frase cliché, hermanos. Es realmente entender que vamos a depender de lo que Dios diga en nuestra vida y vivir conforme a la voluntad que Dios quiera hacer para nosotros. Hermano querido, Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y nuestra vida, hermanos, es el instrumento que Dios va a usar para que ese propósito pueda ser llevado a cabo. Miren lo que dice, hermanos, en Proverbios 27:1. Acompáñame ahí, hermano, rápidamente. Proverbios 27:1. Ahorita escuchaba al hermano Rigo hablar de su mamá y veía una publicación que hizo acerca de que hoy su mamá estaría cumpliendo 60 años. Hermanos, ¿quién iba a pensar que cuando este año entrara la hermana Jero perdería su vida este mismo año? ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo presupuestaría? ¿Quién presupuestaría que en el 2020 iba a entrar una pandemia que acabaría con la vida de millones de personas en el mundo? ¿Quién se iba a imaginar que eso iba a suceder? Ahora pareciera que quisiera ver la detonación de una guerra mundial, una tercera guerra mundial. ¿Y quién podría pensar que eso podría darse inicio en algún momento y que a lo mejor muchos de nosotros pagaremos las consecuencias de semejantes acciones? Hermanos, el mañana es incierto. Y lo que dice Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hermano, no te jactes del mañana, porque no sabes si mañana vas a estar aquí. Gracias a Dios por su gracia, estamos a 27 días de que termine el 2024. Y para muchos de nosotros es: ay, que ya termine, porque quiero empezar a hacer mis propósitos de año nuevo. ¿Y de qué sirve que usted haga propósitos de año nuevo si solamente son intenciones nada más? Nadie de nosotros, hermanos, y yo quisiera preguntar esto, es un ejercicio nada más, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes tienen listo ya o ya tienen preparado un paquete funerario para cuando usted se muera? Levante la mano los que ya tienen preparados eso. Ahorita me arrimo ahí con ustedes. No digo para echarlos ya, porque pues ya huelen. No es cierto. ¿Ustedes dos? Nada más ustedes dos. Levanten la mano. ¿Quiénes tienen paquete funerario ya comprado? Que dice: para que no batallen mis hijos. Bueno,
Los demás no tenemos un paquete funerario, por las razones que quieras. Porque no hay dinero, porque no lo había pensado, porque ¿sabe por qué? La razón principal por la cual no lo hemos hecho, porque no vivimos conscientes de que nuestra vida pueda terminar ya. Tengo 30 años, me faltan, para los 70 todavía me faltan 40, 50 para los 80, todavía aguanto, todavía estas piezas funcionan, todavía no ocupo refacciones, todavía estoy bueno, todavía tengo la fuerza. Pero hermanos, debemos entender que conforme pasa el tiempo, nuestras fuerzas se van acabando y nos hacemos más viejos y nuestras capacidades se van perdiendo. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué hemos hecho para la gloria de Dios, hermanos? ¿Qué estamos haciendo ahorita para alcanzar a las personas con el evangelio, por ejemplo? Cuando nos toque partir, ¿cómo nos van a recordar? ¿Cómo nos podría describir el Señor? ¿Como personas fieles que trabajamos para Él? ¿O como un hombre rico que toda su vida se procuró juntar sus bienes para su vejez y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Somos necios o somos sabios? ¿Cómo estamos viviendo en el día a día? No somos conscientes de esto, hermanos. Y no quiero, y con esto no tengo el propósito de que usted esté todos los días pensando: me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No, sino que usted entienda que su vida es breve y que tiene poco tiempo para hacer las cosas que Dios le ha mandado a hacer. Mis hermanos, yo sinceramente, y yo quiero darle gracias a Dios sinceramente, y no es por, a veces no me gusta decirlo porque como que este muchacho parece espuma, se le sube la espuma, como que se siente acá, pero bueno, lo voy a decir. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Rigo, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque yo pude ver ahora en el funeral de la hermana Jero, no a un hombre hipócrita que le estaba llorando en los últimos momentos a su mamá porque ya no la iba a tener, sino pude ver a un hombre satisfecho y contento, sabiendo que en vida hizo todo lo que pudo para cuidar a su viejita. Y que el día que la estaba enterrando no había un gramo de remordimiento en él. Ay, es que hubiera querido darle a mi mamá. ¿Cómo no le di para una inyección? ¿Cómo no le di para una diálisis? No, hermano, porque soy testigo de que ese muchacho lo dio todo por su mamá. Aún hasta su soltería la dio. Ya la hermana ya no está, así que ya mañana ya andamos en planes de ver si ya lo casamos. Pero, hermanos, no estaba un hombre hipócrita llorándole a una mujer porque perdió el tiempo, dejándola sola. Hermanos, hace un año que fuimos mi esposo y yo a Torreón, no, en este mes de junio que fuimos a Torreón, estaba una viejita toda encorvada, una mujercita como de unos 80 años. Estaba oscuro, hermano, la calle. Nosotros estamos enfrente comprando unos tacos y entonces fuimos a la tienda a comprar unos refrescos y cuando vamos viendo mi esposo y yo, está la viejita encorvada con su andaderita, hermanos, no podía caminar. Si no llegamos en ese momento, la viejita se tropieza y se descalabra fácil en las piedras que está ahí, porque era un camino rocoso y la banqueta estaba muy alta. Cuando la íbamos a meter al lugar al que la viejita iba, le preguntamos: ¿dónde vive? Dijo: vivo ahí. Era una casa sola, haz de cuenta una tapia. Y yo le dije: señora, no tiene nadie, una familia, nadie. Yo le dije: pues ¿sabes qué? Vamos a pedirle algo de cenar a esta señora y vamos a darle comer. Dijo: sí, mi nieto está allá en una tienda de abarrotes. El nieto tenía como unos 11 años. Yo le dije: mijo, tu abuelita, le dije: la señora que está allá afuera, ¿qué es tuya, hijo? Dijo: es mi abuela. Oye, hijo, si no llego yo, tu abuelita se descalabra. ¿Sabes qué fue la acción del nieto? Es bien armada, al rato ahí se acomoda. ¿Sabes qué pasa cuando esas personas fallecen? Ahí andan de uno de llorones. Ay, cómo me hubiera gustado darle a mi abuelita todo lo que mi abuelita quería. No, hermano, no sea hipócrita. Aproveche su tiempo con sus seres queridos. Aprovecha a tus abuelos. Aprovecha a tus hijos. Me salió un recuerdo de hace 7 años en Facebook. El Iker estaba como este vuelo.
Yo ya veo a mi hijo, ya tiene casi 11, ya empieza a tener su carita de adolescente. El tiempo ya no vuelve. Me acuerdo cuando el hermano Eulogio tenía pelo y estaba más joven, ¿eh? Y ahora mírenlo, hermanos, ya está bien pasita. Hay que cuidarlo, hermanos. Cuídelo. Cuando lo venga a mirar, denle el brazo para que, hermanos. Hermanos, nuestro cuerpo se va desgastando. Nuestra vida se acaba. Y gracias a la vida de Rigo y su testimonio, mi mamá ya regresó, gracias a Dios, ya la cambiaron de vuelta a Torreón a mi papá del trabajo. Y mi mamá dijo, ahora que regrese, yo me voy a quedar a mi papá. Mi abuelo tiene 88 años. Ahora yo me voy a quedar a mi papá, yo lo voy a cuidar. Gracias al testimonio del hermano Rigo. Quiero aprovechar a mi papá todo el tiempo que le quede. Mis hermanos, es que no aprovechamos el tiempo. Estamos más enfocados en las personas con las que tenemos conflicto. Estamos más preocupados en que no hay dinero en la casa. Y, hermanos, el dinero no da la felicidad da Cristo, hermanos. Yo siempre se los he dicho, frijoles, arrocito, huevito, tortillas, pero tienes a los tuyos ahí contigo, estás bendecido, mi hermano. Tienes salvación y vida eterna, estás bendecido, mi hermano. Hay otros que no tienen absolutamente nada. Y este salmo, hermanos, nos enseña entonces a que hagamos una conciencia en invertir nuestra vida para lo eterno. Quiero concluir, hermanos, con Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, hermanos. No quiero añadir más allá de lo que nuestro texto tan sencillo dice, hermanos. No requiere tanto explicación más que Moisés nos enseña claramente, nos ayuda a reflexionar en esto. Y quiero que veamos Efesios 5, hermanos, y con esto vamos a terminar. Efesios capítulo 5. Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículos 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues participantes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luces del Señor. Anden como hijos de luz. Versículo número 15. Miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16. Todos juntos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuál es el contexto de esto? Que aproveches tu vida, tu tiempo, viviendo como un hijo de luz en esta tierra. Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Hermanos, nuestra vida, como dijo el apóstol Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nuestra vida, lo que más debe enfocarse hoy en tiempo, es hacer la voluntad de Dios. Vivir siendo una luz, y lo mencionaba el pastor Mauricio en su predicación, una luz para aquellos que no conocen a Cristo, entre ellos nuestros familiares, entre ellos nuestros parientes, entre ellos nuestros propios hijos, siendo luz, viviendo para la gloria de Dios. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo es su testimonio ante sus parientes? ¿Cómo es su testimonio ante sus familiares? ¿Cómo es su testimonio en el lugar donde usted vive ahorita? A la manzana donde usted está. ¿Sabe qué es lo más trágico de todo esto? Poder haber tenido a un familiar enfrente de ti y habiendo tenido la oportunidad de hablarle de Cristo y dejarlo ir, y después tener que sepultarlo con el pensamiento, ¿por qué no le compartí del evangelio cuando lo tuve frente a mí? La palabra
aprovechando bien el tiempo es mientras tengas la ventana de oportunidad. Mientras esa ventana de oportunidad esté ahí, aprovéchala. Porque muchas veces la oportunidad no llega 2 veces. ¿Cómo está gastando su vida ahora, mi hermano, hermana? Estamos más enfocados en hacer riquezas para este mundo. Conocí a un señor hace una semana atrás trabajando y venía, yo lo vi cabizbajo a él. Yo le pregunté a este señor, ¿por qué su semblante así? Siempre me gusta platicar con la gente así para ver si ahí se abre una puerta para hablar de Cristo. Y si mi persona me dijo, estoy muy triste porque le invertí, y con muchas lágrimas el señor, ya era un señor, ya se veía de una edad, ya se veía unos 60 años. Me dijo, le invertí más de 30 años a la maquila y a esa maquila y me liquidaron y no me dieron lo que debieron de darme, y estaba muy apesadumbrado buscando trabajo y frustrado porque no le daban porque tenía 60 años. Aprovechó, malgastó su vida, 30 y tantos años en una empresa que mañana le dijeron chao, chao, bye bye. Pues es que lo hermoso de servir al Señor, hermano querido, que Dios no despide. Que Dios no te corre a los 30 años de que terminas, sino que lo que hacemos para el Señor no es en vano, dice la Escritura. Qué bendición, hermano, servir al Señor joven. Pero si usted no tuvo esa oportunidad de servir a Dios joven, no te lamentes por lo que no hiciste atrás. Preocúpate por lo que puedes hacer ahorita, que todavía tienes vida, todavía tienes salud, todavía tienes tus piernas. Amados hermanos, hoy muchos ya no están con nosotros. Hoy muchos ya no están entre nosotros. A lo mejor el año que viene alguno de nosotros ya no va a estar. ¿Cómo podríamos resumir su vida? Voy a poner este ejemplo nada más, ese ejemplo. Su nombre era Esteban Morales, tenía 80 y tantos años de edad. Murió de 50 y tantos años y toda su vida se la dedicaba en el taller mecánico. Desde que amanecía hasta que anochecía. Su servicio al Señor, ¿cómo era? Casi no servía, casi no trabajaba, nada más vivía para trabajar y se iba a su casa, comía y dormía. ¿Y qué hizo para el Señor? No, nunca quiso servir porque dijo que no tenía tiempo. Ese va a ser el resumen de la vida de muchos de nosotros. Un resumen triste, porque trabajaron para lo que perece, pero no trabajaron para lo eterno, para lo que deja. Mis hermanos, aprovechemos nuestros días. La vida se va como el viento. La vida es breve, es pasajera, es fugaz. Vívala con sabiduría. Que sus metas del 2025 no sean maquillaje, trabajo, dinero, ganancia, comprar una casa. Es bueno querer esas cosas y no me malentienda, es bueno tener proyectos profesionales, pero que su prioridad número 1 sea: voy a glorificar más a Dios en este tiempo. Voy a predicarle a mis vecinos, voy a predicarle a toda mi familia, voy a empezar a servir más al Señor este año, voy a santificarme más, voy a hacer que el testimonio manchado que tengo se cambie con mi nueva manera de vivir, voy a consagrarme más al Señor, voy a empezar a hablar con más gente de Cristo, porque el Señor un día va a venir, porque mi vida se va a acabar y yo no quiero que mi vida se termine nada más recordando que trabajé para lo que no deja. Que sus planes del 2025 sean la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Querido cristiano,